bendecidos para bendecir, fuimos llamados a servir. ¿Qué tal, bendecidos? Es para mí un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. En esta ocasión contamos con un invitado del cual tengo el placer de conocerle. Ha sido una persona que ha estado aportando mucho a nuestra institución. Inclusive él pues en la actualidad maneja su propio programa para ayuda a personas que enfrentan el problema de la adicción. Y sin más preámbulo, yo se los presento. Él es Gustavo Buelna. Un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de estar aquí. Igualmente, Gustavo, de verdad que es un privilegio que hayas accedido a venir aquí. Recordemos que la finalidad, Gustavo, de estos videos, este podcast, es a través de nuestras vivencias, buscar impactar a la mayor cantidad de personas que puedan estar enfrentando las situaciones que en el pasado nosotros vivimos mientras estuvimos alejados de Dios, ¿no? Claro. Entonces, para empezar, ¿qué te parece si nos cuentas un poco acerca de cómo fue tu vida mientras estabas alejado de Dios, de ese ser superior? Yo vengo de una familia muy bonita, brother. Mis padres están casados, mi padre siempre se ha dedicado a trabajar, es mi ejemplo de lo que es ser un hombre de carácter, de liderazgo, un hombre íntegro en la casa. Nunca he visto conductas violentas de parte de él, no crecí en ese contexto. Vengo de una madre que se ha dedicado 100% al hogar, una madre que siempre ha sido amorosa, que siempre ha estado presente. Yo crecí en ese contexto. Tengo una hermana mayor, actualmente es asistente quirúrgica. Y en mi casa, gracias a Dios, nunca me faltó alimento, nunca hubo violencia, nunca faltó un techo sobre mi cabeza, ni unos tenis, nada. No vengo de un contexto complicado económicamente. Repito, vengo de una familia muy amorosa, muy presente. Nunca me ha faltado amor, nunca me faltó un abrazo. Sin embargo, durante esta etapa de la niñez, yo siempre quería algo más. Yo siempre estuve buscando algo más. Se acababan las actividades del día, las actividades deportivas, las actividades en la escuela, el paseo familiar. Y yo siempre me quedaba con ansias de algo más. Hoy en día, después de, pues tengo 28 años, después de tener una madurez, un desarrollo y todas las vivencias que nos tocó pasar, hoy lo puedo traducir como un sentimiento de vacío dentro de mí que quise llenar absolutamente con todo y no lo lograba. En aquel tiempo, pues teniendo 10, 11, 12 años, no lo logras ver de esa forma. Claro. Y fue cuando yo empecé a consumir marihuana con mis compañeros de la colonia. Vivo para el norte de la ciudad. Una colonia, son 5 calles, todos nos conocemos, todos crecimos juntos. Éramos la típica bolita de la esquina que jugaba fútbol, etcétera. Y a los 12 años fue cuando yo empecé a consumir marihuana. Ocasional, fue algo nuevo que llegó para nosotros. Así que empezamos a consumir esporádicamente, una vez al mes, una vez cada 3 semanas. Y era como este rayito que nos hacía sentirnos grandes, que nos hacía hacernos sentirnos personas que estaban haciendo las cosas mal. Y ese juego era algo que a mí me tocó. Yo pues tengo 28 años, cuando tenía 12, 13 y 14, era cuando se usaba todo esto de rayar, de qué barrio eres, andar con los paños. Pero fumar marihuana te hacía hacer malo entre los malos y era ese contexto. Pero entre juego y juego se empezó a convertir en un hábito cada día más frecuente. Fue cuando empezamos a consumir cristal a los 13 años. Fue ahí también que llegó a la colonia. Así que empezamos también con ese hábito destructivo. Y yo me considero una persona alérgica al consumo de drogas. ¿A qué me refiero con esto? Dentro del contexto, yo veía compañeros míos, amigos de mi colonia, que consumían marihuana y cristal un sábado. El domingo estaban en su casa y el lunes volvían a la escuela y ya no volvían a consumir hasta dentro de un mes y medio. Yo no soy de esos. Lamentablemente, yo cuando consumo ya no paro hasta que algo sucede, hay una consecuencia, etcétera, etcétera. Consumí cristal a los 13, algo se despertó dentro de mí, me gustó mucho la sensación y me enganché. Ya no paré de consumir hasta los 14 años, que fue cuando mi familia se entera, ya después de 9 meses de estar consumiendo cristal, marihuana, empezaron a llegar los problemas en la secundaria. Me corrieron de la secundaria, no por consumo, sino por conductas de andarme peleando, andar en la bola, que rayando, etcétera. Y es cuando me meto a otra secundaria y es ahí donde ya se empieza a dar cuenta mi familia en tercero de secundaria que pues el hijo menor de la casa
traía un problema de consumo de sustancias. Es a los 15 años cuando deciden ingresarme por primera vez a un centro de rehabilitación. Para ese entonces ya había estado en 2 secundarias, ya había habido regaños en casa, ya había habido gritos, ya había habido peleas, discusiones. Yo con mis padres en esta etapa rebelde de la adolescencia siempre he tenido ese problema de contestar y lamentablemente cuando alguien me regaña me da risa, no sé por qué. Yo creo que es por ponerme nervioso, así que de repente estaba mi mamá gritándome, regañándome, y yo me estaba riendo porque pues era mi reacción ante el regaño. Eso hacía más grandes los problemas en casa. Y es cuando me ingresan a un centro de rehabilitación a mis 15 años. Salgo del centro de rehabilitación, salí un sábado, por así decirlo. Para el domingo yo ya estaba consumiendo de nueva cuenta. Para mí fue ir a una pijamada, fue estar de vacaciones, fue mi mamá que en ese tiempo... no entendíamos que era una codependencia, no entendíamos que era este amor sin límites, no entendíamos que era todo esto, así que mi mamá todos los días de visita iba casi todos los días al centro, todos los días me llevaba comida, todos los días estaba presente porque pues soy el menor de la casa, ¿no? Así que mi mamá con esa esperanza de va a salir de aquí y todo va a estar bien, pero no, salí y seguí consumiendo hasta los 16 que volví a otro centro de rehabilitación. Ya me habían corrido de otra preparatoria. Para ese entonces ya llevaba 2 secundarias y una preparatoria. Ya estaba en la otra prepa. Como yo era menor de edad, en ese centro de rehabilitación eran puros mayores, así que me detuvieron una semana solamente y por papeleos y formatos del lugar me sacaron. Ahí seguí con el consumo. Un psicólogo, un consejero, los problemas en casa cada día eran más frecuentes, los problemas en la colonia cada vez eran más frecuentes, en la escuela ni se diga, me vuelven a correr de otra secundaria, me encontraron fumando cristal en los baños del colegio, me corren, el intendente fue el que me encontró, alegatas con él, me llevan a dirección, le hablan a mi mamá, llega mi mamá, y como que la escuela pensaba que era la primera vez que ocurría. Cuando le dicen a mi mamá lo que hace es que me voltea a ver y me dice, ¿sigues con tus cosas? Enojada, la directora se dio cuenta que era un problema que ya traíamos y fue cuando me corren de la otra preparatoria. Me quedé sin estudiar un tiempo, me puse a trabajar en la construcción como unos 8 meses. No me compré absolutamente nada que no fueran drogas durante esos 8 meses. Me llegaba el sueldo el sábado y el mismo sábado compraba todo de cristal. Y a seguir fumando toda la semana, no compré ni una camisa, no le di aporte a la casa, no hice absolutamente nada más que consumir. Mi hermana, que había sido mi mejor amiga en todo el contexto familiar, se convirtió en una persona distante, aislada. Hoy lo logro entender. En ese tiempo yo no sabía por qué me dejó de hablar. Hoy logro ver que cuando había problemas en casa, yo me iba a la calle, seguía drogándome. Mi papá y mamá se quedaban peleando y mi hermana le tocaba ver todo ese contexto en casa. Los hermanos de adictos son los que sufren en silencio y son los que ven desde atrás el panorama porque el hijo está en el consumo, no logra verlo, es el adicto, el del problema. Papá y mamá están discutiendo, pero siempre el hermano se queda resentido, se queda viendo la situación, se queda viendo el contexto y es cuando a los 17 vuelvo a ingresar a otro centro de rehabilitación. Mismo contexto, como yo era menor de edad, duré 1 semana y media y me sacaron de nueva cuenta. No podían dejarme en el lugar. Mi mamá sumamente codependiente. Yo con 1000 promesas cada vez que la veía. Esta vez voy a parar. Y en mi mente era simplemente manipulación y chantaje para que las cosas se calmaran. A los 18 me corrieron de otra preparatoria. Ya volví a entrar a otra escuela. Ahí sí logré culminar mis estudios. Pasé con 6.3, o sea, no fue graduado completamente. Así que ya que cumplo 18, pues se cumplió lo que mi familia tanto tiempo había querido, que era que yo entrara a un proceso de rehabilitación. A los 18 ya me dejan un proceso completo después de 2 secundarias, 3 preparatorias, como 4 psicólogos, 2 consejeros, un psiquiatra, cambios en casa. Ya habíamos intentado todo, por así decirlo. Llego al centro de rehabilitación a los 18 y me dejan todo ese tiempo ahí. Salgo y me volví a drogar. En mi plan nunca estuvo dejarme de drogar, nunca estuvo rehabilitarme, nunca estuvo rendirme. Ahora, si a esto le sumamos
que a mí me tocó los centros, pues hace 10 años no tenían un equipo terapéutico, no había un psicólogo de base, no había tanta supervisión de parte de las instituciones gubernamentales, así que era simplemente encerrarte y a los 3 meses te vas. No hubo un trabajo de conciencia, de trabajar heridas, no hubo un acompañamiento terapéutico en el internamiento, así que yo salgo y sigo consumiendo sin parar. Y en ese tiempo me acuerdo que me metí en problemas, me llegó una demanda a casa, y nada grave, andando en la bola, fui nombrado que yo también anduve en una situación ahí, yo también que yo había sido. Llegan a casa, un proceso, y después de eso yo me di cuenta y dije, a la torre, esto se está poniendo peligroso, se está poniendo turbio. Ya empecé a robar en casa, empecé a robar en las calles, andando con mis compañeros, pasando por el bulevar y arrebatar un celular y salir corriendo hasta llegar al tiradero, etcétera, etcétera. Ya era el contexto en el que me estaba involucrando, los problemas cada vez eran más presentes. Ya dejó de convertirse en algo de diversión, dejó de convertirse en la fiesta del sábado, el cotorreo entre la bola, empezó a convertirse en una necesidad interna, el querer satisfacer este vacío que había dentro de mí. Y es cuando yo llego con mi mamá un día y le digo, mamá, ocupo que me internes, porque sí, ya no me la acabo ni yo. Recuerdo que le puse una pipa de cristal sobre la mesa, le puse 3 globos de cristal y le dije, mamá, por favor, intérname. Y yo recuerdo que mi mamá llorando me dijo que no. Me dijo, no, me dijo, ya no te voy a internar, ya no tenemos dinero, ya no tenemos recursos, ya nos cansamos, ya no sabemos cómo ayudarte, ya no sabemos qué decirte. Ya no podemos internarte una vez más, me decía mi mamá. Así que me dijo, si tú te quieres internar, pues ve tú, me decía, ya sabes dónde está el lugar, te hemos llevado varias veces. De los 19 a los 22 empecé a llegar como Basha a los centros de rehabilitación. ¿Qué es Basha? A lo mejor alguien nos está escuchando y no sabe qué es esto. Es cuando tú llegas por tu propio pie al centro de rehabilitación, tocas la puerta y pides clemencia, pides misericordia y pides, por favor, déjame pasar. Y es cuando estos centros de rehabilitación te dejan pasar. Y en ese tiempo yo llegaba, me metían una semana al cuarto de detox a pasar el síndrome de abstinencia, la calentura, el dolor de huesos, la diarrea, el volver a dormir, comer, etcétera. Y a la semana y media, 2 semanas, era cuando me mandaban al banco de alimentos, a servir a una panadería, a lavar los carros, algún servicio externo donde le daban una bendición al centro de rehabilitación. Pero cumplía un mes, me sentía gordito y cachetón, me sentía fuerte, me sentía autosuficiente y me devolvía a ir a mi casa. Estaba 3 meses en casa, veía que la situación se ponía complicada de nuevo y me volvía a ir al centro de rehabilitación. Así estuve. Lamentablemente, de los 19 a los 22, creo que sí me interné como otras 5 veces en ese proceso de pasar de Basha por debajo del agua, sin expedientes, sin formato, sin papeleo. Todo ese contexto me dieron la oportunidad de quedarme a vivir en un centro de rehabilitación. Me acuerdo que el padrino habló conmigo y me dijo, pues, ¿para qué te vas? Quédate aquí, vamos a abrir otra sucursal, vente para acá con nosotros. Me fui para allá, fui el interno 0 del lugar y empezó a llegar gente y empecé a tener un servicio. Me decían, ¿sabes qué? Tú vas a ser encargado de los que lleguen a detox, de batallar a los que llegaron con el síndrome de abstinencia, acompañarlos a que se bañen, que se fumen un cigarro. Y eso despertó en mí un corazón de servicio. Me gustó. Me gustó sentirme útil, porque desde los 13 hasta ese momento, yo ya tenía 20, 21 años, no me había sentido útil absolutamente para nada. Había crecido con la etiqueta de no sirves para nada, perdedor, eres un flojo, haz las cosas bien. Siempre escuchando comentarios negativos. No me quiero victimizar, pero me tocó crecer en ese contexto con comentarios en casa, comentarios en la calle, comentarios en la escuela, de amigos, de familia, etcétera. Siempre hacia... no sirve para nada, o sea, ya ni la palabra salía, ya nomás era la expresión de, ¿no? Y se acababa, era como que el Tavo otra vez se metió en un problema y todo, pues el Tavo, pues ya sabemos que es así. Y hasta ese momento me sentí útil, sentí que serví para algo y me gustó. Me quería vivir 7 meses en el centro de rehabilitación en ese servicio y me dan la oportunidad de ir a la universidad. Fue cuando empecé a entrar a estudiar psicología. Voy y mi rutina era, me levanto a las 5 de la mañana, a las 6 estoy en la parada del camión, entro a clases de 7 a 1 y a las 2 ya estoy en el centro otra vez y de 2 a 10 de la noche encargado del centro de rehabilitación, el área de operatividad.
que entrara a la junta, que llegó el psicólogo, que el de la oficina, que la comida. Me tocó estar en ese proceso y me gustó demasiado. Pero el vacío dentro de mí seguía sin desaparecer. Llegó un punto donde viendo el lugar decía, y esto es todo. O sea, ya, ayudé a este, le hablé a la familia, le di comida a 2, 3 y ya. Es todo lo que hay. Y empezó este sentimiento de vacío a aparecer de nueva cuenta. Y lamentablemente yo tengo bien claro la persona que soy cuando consumo. Y estando en consumo soy una persona mentirosa, deshonesta, manipuladora. Y a veces me convierto en una persona tan fría que si tengo que pasarle por encima a alguien para obtener mi dosis o conseguir mis objetivos, lo voy a hacer sin dudarlo. Así que volví a consumir, pero ya no podía volver a la calle. Así que empecé a jugar la parte, como se dice. Yo salía a la escuela, me drogaba y volvía drogado al centro de rehabilitación. Como era encargado, nadie me decía absolutamente nada. Yo era el que aplastaba botones. Tú pásale para allá, tú sí puedes salir, tú no. Y en todo ese contexto, me recuerdo que dejé de drogarme en la calle y me empecé a drogar dentro del centro de rehabilitación. Empecé a drogarme en el dormitorio, en la oficina, hasta que alguien se dio cuenta. Alguien se dio cuenta y dije, ¿qué hago? Le ofrecí y éramos 2 drogándonos dentro del centro de rehabilitación. Luego fuimos 3, luego fuimos 4, luego fuimos 5, luego fuimos todo el dormitorio. Y en ese contexto es cuando se entera el padrino. Hubo revolución dentro del centro de rehabilitación. Todos los dedos apuntaban hacia mí. En ese contexto, antes de que tronara la bomba, mi mamá obviamente sabía que estaba consumiendo de nueva cuenta y pedía que me hicieran antidoping dentro del centro. Pues yo le agarré el rollo y dije, bueno, si fumo cristal el lunes y tomo agua y no me drogo el martes, miércoles ni el jueves, para el viernes del doping salgo limpio. Y empecé a acomodarme los días porque yo ya sabía cuándo me iban a hacer el antidoping. Así que me lo hacían los viernes. Así que decía yo, me drogo el sábado o el mismo viernes saliendo el antidoping. Para el otro viernes ya voy a salir limpio. Y mi mamá se desesperaba, me acuerdo, porque me decía, yo sé que te estás drogando y no sé cómo sales limpio en el antidoping y no sé cómo le haces para drogarte dentro del centro de rehabilitación. Yo nomás me reía. Volviendo a esta parte de cada vez que me regañan, me da risa, no sé por qué. Así que en todo ese contexto me vomitan del centro de rehabilitación. ¿Qué significa que te vomiten? Es cuando el centro de rehabilitación abre las puertas y te dice, ¿sabes qué? Aquí no te queremos. Adiós. Por alguna razón, todos los directores de los centros se conocen. Así que ese director le dijo a otros 2 directores y esos 2 le dijeron a otro. Así que cuando llegué a otro centro a querer llegar como Basha, me dijeron que no. ¿Sabes qué? La neta, no, morro. Sabemos que te corrieron de allá. Tómate el rollo. Y ahí fue cuando dije, ya las cosas se están poniendo feas. Dije, estamos llegando al punto donde ni el centro de rehabilitación me quiere aceptar y me deja pasar. Así que en ese contexto me quedé en la calle. Mi rutina era llegar a casa a 11, 12 de la noche cuando todos estaban dormidos y a las 5 o 6 de la mañana volverme a ir. Y todo el día en la calle, consumiendo en el tiradero, en el yongo, que con fulanito, etcétera, etcétera. Y en esa situación me cansé. Me cansé y dije, no puedo estar así. Yo recuerdo que empecé a llorar, me sentí vacío, volteé a ver para atrás, me di cuenta del contexto de mi familia, mi hermana distante, aislada, mi mamá y mi papá al borde del divorcio, en este contexto de gritos, mi hogar, donde había crecido en un lugar lleno de amor, lleno de abrazos, lleno de besos, se empezó a convertir en una casa de gritos, de desesperación, de frustración. Recuerdo cuando yo me encerraba en el baño a consumir cristal y que mi mamá en la sala lloraba y le reclamaba a mi papá, hay que internarlo otra vez, y que mi papá contestaba, no se puede, no hay dinero. Y recuerdo que mi hermana cambió la chapa de su cuarto y se encerraba aparte. Recuerdo que dejamos de ir a eventos familiares por miedo a que yo volviera a casa y me robara la licuadora, agarrara dinero, porque empecé a hacer eso, terrorista de casa se le conoce. Sí. Empecé a agarrar dinero, empecé a agarrar joyas, empecé a agarrar lo que hubiera en casa para venderlo, ropa de mi hermana, las botas de mi papá, bolsas de mi mamá, empecé a llevarme y empecé a robar de esa manera. Así que la casa respiraba un ambiente de ansiedad, de preocupación, de miedo, de frustración, pero sobre todo un corazón endurecido en casa pues ya no se sabía qué hacer. Y yo me di cuenta de eso.
y me di cuenta que mi pareja en aquel entonces me había dejado, mis amigos ya no me hablaban, empecé a vivir en soledad, empecé a vivir aislado, mi círculo social se había convertido en el tirador y el vato del empeño, porque eran las únicas 2 personas con las que hablaba, así que llegué en ese contexto, pero también empecé a perder la oportunidad de generar dinero, de poder hacer algo, así que yo recuerdo que yo llegaba al tiradero y le ofrecía al vato, ¿qué quiere? En la casa hay quesadillas. Iba, hacía quesadillas en casa, agarraba comida de mi familia para llevársela a esta persona, el cual me ponía a limpiar afuera, me ponía a limpiar su casa con tal de darme una dosis más. Y en ese contexto me di cuenta y dije, las cosas están saliendo de control, esto está mal, esto no lo planeé, esto ya dejó de ser divertido. Y vi en Facebook un amigo mío que yo lo veía muy bien en redes sociales. Él había estado internado conmigo en algunas ocasiones y yo vi fotos de él que él estaba muy bien en Ensenada, Baja California. Y fue cuando dije, le voy a hablar a este vato. No sé dónde está internado, pero me voy a ir para allá. Dije, voy a estar 3 meses en lo que me calmo. Donde estés. Y vuelvo y me sigo drogando. Dije, le hablé, era viernes, me acuerdo. Y le dije, brother, así, 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 estoy mal. Donde estoy yo van a recibir gente el lunes, me dijo. Era viernes. Fui a mi casa, hablé con mi mamá, no me creyó absolutamente nada y le dije, me ocupo irme, y así estuve. Me quedé ese día en la casa, mamá, por favor, déjame va y déme para el camión, etcétera, etcétera. Llegó mi papá, no sé de dónde sacaron un guardadito que tenían, me subieron al camión y mi mamá me dijo, ¿a dónde vas? Me dijo, no sé, le dije, la verdad no sé a dónde voy, ocupo irme. Mi mamá llorando, recuerdo que me dio la bendición y me dijo, ya, me dijo, haz lo que tengas que hacer. Me fui, llego a Ensenada el domingo con el síndrome de abstinencia, todo lo que da. Y me bajo, llego al lugar y le hablo a este vato. Oye, estoy aquí en la central, ¿para dónde le doy? Me dijo, no pensé que te fueras a venir, brother. Me mandó la dirección, pedí un taxi. Y llegando al lugar, me bajo del taxi y decía afuera, Escuela Bíblica Jehová Sama. Y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, llegué con los brothers, dije, llegué con los aleluyas. Y a mí me caían bien gordos los brothers, los aleluyas, de que llegaban al centro y... Dios tiene una nueva vida para ti, levanta tus manos. Me caí gordo ese contexto. Así que cuando llego al lugar, dice Escuela Bíblica Jehová Sama. Yo no vengo de una familia religiosa, nunca se me ha inculcado esto. Creo que la comunión la hice cuando tenía 9 años, o sea, ni me acuerdo de lo que aprendí ahí. Íbamos a la iglesia cada vez que una prima era su quinceañera y primas tengo 2 nomás, así que 2 veces fui solamente. Así que no vengo de ese contexto de ir a la iglesia. En mi casa no había la Biblia abierta en el Salmo 91, o sea, no pasaban esas cosas en mi casa. Cuando llego allá, yo llego sin Biblia. Llego al lugar, digo, pero estoy aquí, tengo que quedarme. Mi plan fue, me voy a quedar aquí 3 meses, me desintoxico, me devuelvo y me sigo drogando. Dije, ese era mi plan de vida y era mi idea a mis 22 años. Cuando llego al lugar, me aborda el pastor Manuel Chen. Estaban a punto de iniciar clases el lunes, estaba la gente ahí todavía acomodando dormitorios, etcétera. Como que me escaneó, me jala un cubículo aparte, platica conmigo. No le conté toda la película de terror, simplemente le dije, traigo un leve consumo y ahí va la cosa. Y él me dijo, si te drogas, te peleas o te robas algo, vas a dormir en la calle, me dijo. Tienes una oportunidad nomás, me dijo. ¿Ya aceptaste a Jesús? No, le dije. Y voluntariamente a fuerzas hice la oración de fe para poderme quedar. Me dijo, para poderte quedar tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Después de mí y ahí estoy, Señor Jesús, repetí la oración. Me pasan al dormitorio y eran puros hijos de pastores, líderes de alabanza, ministros, gente que tocaba alabanzas, etcétera. Y yo en toda la bola. Sí. Y lunes, 5 de la mañana, todo el mundo se levantó a orar. Y yo con el síndrome de abstinencia y dije, estos vatos no saben que voy llegando el malillo, que como, ¿por qué me levantan? 6 de la mañana al pasar al comedor a desayunar, 7 de la mañana devocional, de 8 a 1 clases, estudios bíblicos, homilética, hermenéutica, el cristiano es un ser libre, o sea, clases bíblicas, no una prédica, una clase de estudiando a profundidad. Y yo con el síndrome de abstinencia, no me dieron ni una paracetamol, ni un ibuprofeno, dije no voy a pedir nada porque a lo mejor se dan cuenta que sí vengo bien mal y me sacan, no tengo a dónde irme. Yo incomunicado, sin teléfono, y empecé a estar en ese proceso. 1 semana y media me dura la malilla, el dolor de huesos, la diarrea, el dolor de cabeza, el insomnio, la ansiedad, las ganas de comer y no poder pasar el alimento mal. Y en el estudio bíblico yo así leyendo, no recuerdo absolutamente nada del primer mes, de algo que haya leído, de algo que haya visto, de una prédica, no me acuerdo de nada.
Recuerdo que pasa el síndrome de abstinencia y en el dormitorio se levantaban a tocar alabanzas. Ahí me caía gordo que le tocaran alabanzas. Por ejemplo, era martes, 2 de la mañana y se levantaba uno y el Señor me dijo que adoremos y se levantaban todos a cantar. Y yo, cállense, les decía yo, ¿qué está? Es martes, túmense el rollo. Yo les hablaba con groserías, me ponían a limpiar los trastes, a lavar los carros como castigo. Pero el pastor Manuel Shen siempre estaba metiendo las manos por mí de, misericordia, acaba de llegar. Dios lo trajo por algo, porque en ese lugar no recibían gente en la condición en la que yo llegué. Tenían que haber vivido, venían recomendados de una iglesia, de una casa de vida, de lugares por el estilo. Sí. Y pues ahí me dejaron llegar así. Yo llegué sin Biblia a ese lugar, ahí me la dieron. Y voluntariamente a fuerzas, por el lugar en el que estaba, tenía que leer la Biblia. Leí todo Mateo, leí Marcos, leí Lucas. Y llegué a Lucas 22:42, es mi versículo favorito. Cuando llegué a ese versículo, el contexto es que está Jesús en el monte orando antes de que lo arresten y pase toda la historia de la crucifixión. Y está en el monte de Getsemaní y Jesús dice, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Yo en ese momento empecé a llorar, porque por primera vez en mi vida entendí lo que era el amor y el perdón de Dios para mí. Por primera vez entendí lo que era la gracia y entendí que el sacrificio de Jesús me daba una nueva vida. Pero en ese momento el vacío dentro de mí por primera vez sentí que se llenó. Por primera vez desde mi infancia, desde mi adolescencia, desde parte de mi juventud, después de consumo, internamiento, mujeres, fiesta, después de todo, por primera vez sentí que el vacío dentro de mí se llenó. Empecé a llorar como 4 horas. Sin parar, tirado en el piso, pidiéndole perdón a Dios por todo lo que había pasado, por lo que había vivido, pidiéndole que me diera una oportunidad nada más le pedí. Al siguiente día, yo lo único que quería hacer era leer. Me enamoré del Jesús que leí. No me enamoré del Jesús que me predicaron, ni del Jesús que me enseñaron en el centro, me enamoré del Jesús que leí. Porque cuando empecé a leer, me di cuenta que había un Jesús dispuesto a darme un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, a sanarme, a transformarme, y me empecé a enamorar de las historias, la historia del leproso, del paralítico, de la mujer enferma de flujo, de cuando llega a Jerusalén. Me empecé a enamorar y me empecé a vivir la película de todo lo que había hecho Jesús en los evangelios. Me enamoré de ese Jesús, no quería hacer otra cosa que no fuera leer. Después de eso, yo era el que los levantaba a todos. ¡Hey! Vamos a adorar, es miércoles en la madrugada, acá en la presencia. Y yo los empecé a levantar para orar. Empecé a tener pláticas con el pastor Manuel Shen. Empecé a pedir más devocionales. Oye, y este estudio, oye, y esto. Se acababan las clases, yo no quería que se acabaran. Yo quería seguir, que me enseñaran más. Yo que me enamoré de la presencia de Dios en ese contexto. Para no alargar más la historia, no te preocupes. Me quedé a vivir ahí 3 años y medio. Terminé de líder de jóvenes, terminé de maestro sustituto y me encargaron algo llamado las misiones. Nos mandaban a centros de rehabilitación a predicar, a evangelizar, a dar oración por los enfermos, a cárceles, asilos, casas hogar. Y volví a cuando me sentí útil por primera vez dentro de un centro de rehabilitación. A través del servicio, a través de una causa, a través del compromiso social, yo me siento útil. No porque yo, sino porque siento que en las manos de Dios soy útil en ese contexto. Así que ya estando acá, enamorado de la presencia de Dios, me mandan a servir en estos lugares y sentí que encontré un propósito, que encontré una identidad. Más que simplemente encontrar la forma de dejarme de drogar, encontré un propósito y una razón. Cuando me gradué de la escuela bíblica, yo recuerdo que el último día, pues ya se había acabado todo, tenía que volver a casa. Mi familia en todo ese contexto, yo no los había visto. Simplemente hablaba con ellos por teléfono y yo le decía, ma, ya cumplí un año limpio, ya de repente me dan una ofrenda aquí, ya estoy encargado de jóvenes, ya hago esto otro. Y ella me decía, qué bueno, me decía, ma, y si te queda más tiempo te va a ir mejor, me decía, y me colgaba, pum. Y yo lo decía de alguna forma para que mi mamá me dejara devolverme. Okay. Pasaron 2 años y mamá, ya me prestan el carro, ya predico en la iglesia con los jóvenes, ya ando en este movimiento. Qué bien, me decía, mamá, qué chilo. Y me colgaba. Y ya cuando cumplí los 3 años, le dije, mamá, pues mira, ya tengo un sueldo, yo soy líder de jóvenes, maestro sustituto, traigo las misiones, me prestan el carro, me dejan salir, ya no estoy en un horario de escuela, ya pues es mi casa y ahí entro y salgo, voy al súper. Qué bueno, me decía mamá. Y yo le decía, sí, ya quiero volver a la casa. ¿Para qué? Me decía.
no me está diciendo que ya estás muy bien. Me decía, ¿para qué te voy a devolver? Me dice, aquí no hay nada. Allá tienes hasta trabajo. Me dijo, qué bueno. Y yo recuerdo que le dije, mamá, quiero volver a la casa. Y mi mamá me dijo, ¿qué casa? Me dijo, tú no tienes casa, me dijo. No tienes ni punto de Infonavit. Nunca trabajaste, no hiciste nada. ¿Qué casa? Me dijo. La casa es mía y de tu papá. Y cuando entró la policía por ti esa última vez, perdiste todo derecho de vivir aquí, me dijo. Aquí no te quiero. Dice, vas a volver a lo mismo. Aquí no te quiero. Me dijo, Katy, allá, allá estás muy bien. Mi mamá nunca había ido al lugar. Ellos sabían que estaban en Ensenada, pero no sabían el lugar. Y mandaba fotos. Aquí está el dormitorio, etcétera. Pero no conocían el lugar. De repente mi mamá me llegó de sorpresa. Conoció a los pastores. Vio el lugar. Vio que todo lo que le había dicho era verdad. Sí. Y recuerdo que me dijo, si vuelves en este tú, eres bienvenido en casa, me dijo. Oh, pues vámonos, le dije. Ya, vámonos. Era diciembre. Y mi mamá me dijo, no, tú terminas aquí en abril, me dijo. Hasta que termine. Si tú llegas a la casa antes de abril, no tienes casa, me dijo. Tienes que llegar después de abril, ya que termines todo lo que tienes que hacer aquí. Me quedé. Y antes de irme fue cuando yo le dije a Dios. Empecé a recapitular todo lo que había pasado. En esos 3 años me hablaban y me decían, oye, fulanito se murió, sutano está en la cárcel, este amigo de acá le dio una sobredosis, a este lo desaparecieron, este anda bien mal trabajando en la maña, en la mafia, etcétera. Y me daban todas esas noticias y me di cuenta que de la bolita quedé yo. Y me di cuenta que estaba jugando tiempos extra. En ese momento yo le dije a Dios, para el adicto que yo soy, es para que yo estuviera muerto, loco o desaparecido. Me diste una oportunidad y la tomé, le dije a Dios. A partir de hoy, si yo despierto vivo, lo único que quiero hacer es servirte. Y ese día recibí una visión de parte de Dios, algo como un llamado especial que era reconciliar corazones con Dios. Y yo le dije, si despierto vivo mañana, voy a reconciliar un corazón contigo. La oportunidad que tú me diste, se la quiero presentar a alguien más. Yo fuera de ahí no tengo otra cosa que hacer. El 10 de enero cumplo 6 años limpio y si el día de mañana despierto vivo es porque hay un corazón que reconciliar con Dios. Si mañana no estoy, yo me voy feliz, yo me voy contento porque me tocó vivir tiempos extra. Me tocó ver a mi hogar restaurado, me tocó ver este nuevo comienzo en casa, me tocó ver la reconciliación de mi hermana, me tocó ver nacer a mis sobrinas, me tocó poder desayunar con mi mamá sin gritos, sin peleas, me tocó ver esta nueva versión de mi papá entregado al Señor. Y si me toca partir mañana, yo me voy tranquilo, yo me voy feliz. Me tocó ver esta mano misericordiosa, compasiva y de nuevos comienzos de Dios transformar mi hogar. Si antes había crecido en un hogar amoroso, lleno de bendiciones, lleno de abrazos, llenos de amor, esta nueva versión me gusta más porque se respira la presencia del Espíritu Santo en casa y estoy bien agradecido con ello. Yo no tengo otra cosa que hacer que no sea reconciliar corazones con Dios. No tengo un plan B. No tengo la idea de abrir una carreta de dogos, de estudiar una ingeniería. No me pasa por la cabeza nada de eso. En todo este tiempo me dediqué a esa visión, a hacerla lo mejor posible. Me terminé mis estudios de psicología, me falta un cuatrimestre para graduarme, pagué un diplomado en adicciones, un diplomado en terapia de acompañamiento para adictos, un diplomado en neuropsicología enfocado en los daños del cerebro por el consumo de drogas, me capacité como consejero en adicciones, como preventor de adicciones, estuvimos trabajando en conjunto con la Secretaría, dando talleres de prevención en secundarias y prepas y empezamos a estructurar nuestro propio programa, más enfocado en acompañar a los usuarios dentro de centros de rehabilitación. Así conocimos Tierra Prometida y es parte de lo que hacemos. No tengo otra cosa que hacer. Lo único que he hecho los últimos 3 años ha sido leer un libro por mes de desarrollo, de inteligencia emocional, de superación personal, para poder compartir de una manera más profesional, no simplemente decir fui loco y Dios me transformó. No, tener una base que me ayude a acompañar de una forma profesional a cada uno de los usuarios. Por esta labor, en enero tuvimos la oportunidad de recibir el Premio Estatal de la Juventud en la categoría de Compromiso Social de manos del gobernador. Y yo recuerdo que estaba sentado en la silla antes de que nos pasaran y le preguntaba a los de al lado, ¿y tú qué haces? No, pues yo aprobé una ley acá en el Senado y tú, no, yo hago esto y... ¿Tú qué haces? Me dicen, la neta, yo nomás meto Biblias a centro, brother. O sea, no sé hacer otra cosa, hermano. Así que de ahí nos sacó el Señor y hoy podemos contar nuevas historias. Gracias a que existe un Jesús dispuesto a dar nuevos comienzos. Yo creo fielmente eso. Así que es parte de donde salimos. Algo que me llama mucho la atención a mí es cómo
tú no vienes de la típica familia disfuncional. No. Y aún así caíste, como se menciona normalmente, en el mundo de la adicción. Sí. Sí, aquí el común denominador de las personas que vienen a ser entrevistados, pues tenemos eso en común, que venimos de familias disfuncionales. Entonces, dejando un poquito de lado el problema de la adicción para centrarme en la cuestión del vacío, ese sentir, eso que le da sentido a nuestra vida, es sin lugar a dudas la presencia de Dios. Claro. Sí, por no tener eso, por no buscar esa presencia de Dios en nuestras vidas, normalmente pues tendemos a llevar esos caminos, ¿no? Claro. Irme a consumir o caer en depresión, caer en tristeza. Entonces, veo cómo tú creces en una familia de educación, Funcional, por así decirlo. funcional, ajá. Y sin embargo, el hecho de no sentirte completo, ajá, te lleva a un consumo, pero más allá del consumo, realmente lo que en el fondo necesitabas era encontrar esa parte, lo que te hiciera sentir en paz. Y bueno, a raíz de eso, de ese encuentro que tú tienes con Dios, pues tu vida empieza a cambiar, ¿no? Tu vida empieza, como es muy notorio hoy en la actualidad, de ir logro tras logro, éxito en éxito. Y de verdad te agradezco que nos compartas todo eso. Yo me doy cuenta cómo eres una persona con humildad, ¿sí? Yo te conozco, pues las veces que nos hemos visto aquí en el centro, y, hola, ya llegué, y pues ya me voy, y lo que escucho ahí de las terapias que compartes, pero ya ahorita que estamos abundando un poquito más en este testimonio tuyo personal, me doy cuenta, realmente eres una persona muy humilde, una persona muy agradecida con Dios. Creo que eso es la base que le da sentido a nuestra vida al día de hoy. La razón misma por la cual estamos aquí sentados ahorita es eso, es poder proyectar a las personas que después de pasar todo un desierto hay una esperanza y esa esperanza es pues el buscar de nuestro Dios, ¿no? Claro, sí, es... Entrando a esta parte, hay dos tipos de corazones. Está Sí. el corazón que no cree en Dios porque nunca se le ha presentado, nunca ha escuchado, nunca se le ha dado la oportunidad de escuchar del evangelio. Y está el corazón al que se le ha presentado, ha escuchado y ha decidido no creer. Yo recuerdo cuando estaba en aquel contexto, me di cuenta que ya no tenía tiempo de dudar. Volteé para atrás y dije, ya no hay recursos, ya no hay opciones, ya no hay plan B, ya no hay casa, ya no hay hogar, ya no tengo otra opción que no sea esta. Contra todo pronóstico, quebranté mi corazón y decidí creer. No sé si alguien nos vaya a estar escuchando, pero cuando yo estaba en el centro de rehabilitación, cuando estaba en aquel contexto, me di cuenta que ya no tenía tiempo de dudar. Me di cuenta que el no creer en Dios no me había dado buenos resultados. El no creer en Dios había tenido a mi familia quebrantada, a mi hermana distante, a mis papás al borde del divorcio, estar en una soledad, un sentimiento de vacío, de baja autoestima, sin identidad y sin propósito, a los resultados que había obtenido por no creer. Así que cuando tomo la decisión de empezar a creer, es cuando empieza a cambiar todo el contexto. Yo creo que eso habla de... Yo siempre que leo los evangelios logro ver un Jesús dispuesto a sanar, un Jesús dispuesto a entregarte una hoja en blanco donde tienes la oportunidad de escribir nuevas historias. Ya está en nosotros tomar la decisión de creer que hay una nueva vida en ti. Hay un versículo muy conocido que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Primero hay que creer para poder estar, para poder ser una nueva criatura. Así que algo que se vive mucho en la persona que consume es que tener el corazón endurecido, tener el corazón orgulloso, soberbio, egocéntrico, creer que somos autosuficientes y tenemos la capacidad de lograrlo todo. Y esa es una mentira total, un autoengaño en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra percepción. Pero cuando decidimos doblegarnos y decidimos creer, es cuando podemos tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Yo me di cuenta a mis 22 años que ocupaba comenzar de nuevo. Ocupo nacer de nuevo. Jesús le decía a Nicodemo en Juan 3, es que tienes que volver a nacer. ¿Pero cómo? Decía Nicodemo. Creyendo sería mi respuesta. O sea, empezar a creer que hay nuevas historias, que hay nuevas oportunidades.
Y yo estoy bien agradecido con Dios por eso. Yo estoy bien contento con Dios por eso. Por esa oportunidad, ¿no? Sí, por esa oportunidad. Y todos los días decido tomarla. Yo algo que le comparto a los muchachos es, si yo el día de hoy me drogo, le estoy diciendo a Dios que no quiero esa oportunidad. Si el día de hoy yo vuelvo a convertirme en esa persona que era, yo me voy a morir. Yo estoy bien claro con eso. A mí se me dio una sola oportunidad. Tienes un solo intento. Tienes 24 horas nomás para demostrarle a Dios que quieres una nueva vida. No voy a durar más de 6 meses allá afuera. Al adicto que soy y a cómo está la cosa, me van a desaparecer, me voy a morir o voy a terminar en prisión con una condena de esas de 20, 25, 30 años y se acabó la historia. Yo el día de hoy decido una vez más volver a creer. El día de hoy me desperté y dije, Señor, gracias. Desperté vivo, hay algo que hacer. Aquí estoy, úsame, permíteme reconciliar un corazón contigo. Todos los días se nos presenta esa oportunidad. Sí. Hay una frase de Rick Warren que a mí me gusta mucho, algo que le compartí a los muchachos esta semana, si no me equivoco, es ¿por qué Dios tendría que darte un día más? Y yo cuando leí esa pregunta me quedé pensando, como ¿por qué Dios tendría que darnos la oportunidad de despertar vivos mañana? No, porque Dios es Dios y es misericordia y amor. No, eso está bien, no tenemos dudas de eso. Pero tú, ¿qué estás haciendo para que Dios te dé un día más? Muchas veces tenemos el día, tenemos la oportunidad y la desperdiciamos desde el resentimiento, el victimismo, el juicio, desde el consumo, desde el rencor, desde la negatividad. Oye, ¿para qué quieres otro día, bro? ¿Para lo mismo? No, mejor ya parte, bro. O sea, no estás haciendo nada. Así que solo tengo un día. Yo vivo el solo por hoy completamente. Solo tengo el día de hoy. Tengo 24 horas para reconciliar un corazón con Dios y decirle al Señor, dame otras 24, aquí estoy. Hoy fui agradecido, hoy caminé con gratitud, hoy traté de honrar a mis padres, hoy traté de honrarte a ti, hoy traté de hacer las cosas bien. Aquí estoy, así que sí vivo con un corazón 100% agradecido, más cuando puedo levantarme y ver sonreír a mi madre, cuando puedo tomarme un café con ella, cuando puedo cenar con mi papá, cuando puedo ir a la casa de mi hermana, ella ya se casó y se fue, cuando puedo ir y me permite convivir con mis sobrinas. Hace poco me decía, es que si tú te siguieras drogando, yo no te dejara verlas, no te dejara que estuvieras aquí, ni que te conocieran por la persona que eres y por no tener un riesgo con ellas aquí. Así que llegar con mis sobrinas y que me den un cheto todo babeado, yo estoy bien contento y bien feliz de vivir esta nueva etapa que Dios nos da. Y esa misma oportunidad que a mí se me dio, se nos presenta a todos. Se nos presenta a cada persona en un centro de rehabilitación, cada persona en un contexto complicado en casa. Esa misma oportunidad es para todos. Juan 3:16 lo menciona. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la vida eterna comienza desde ahorita. Yo soy inmortal. Que prácticamente el confrontarse es algo indispensable, ¿no? Confrontarse uno a uno mismo. Aquí han venido también invitados que no necesariamente vienen de contextos de adicciones. Okay. Sí, y nos han compartido de su fondo de sufrimiento, cómo era su vida, ¿no? En amargura totalmente, claro. Resentidos con la vida, con Dios, enojados, depresivos, de todo. Y siempre hay un punto donde ellos dicen, hasta que me di cuenta. Y empecé a buscar y empecé a clamar. Entonces es indispensable en todo ser humano un día ubicarse y confrontar, a ver qué es lo que necesito, qué me hace falta, porque a lo mejor me volví adicto al juego, adicto a las sustancias, adicto a la pornografía, adicto a esto, a lo otro. Eso es indispensable y créeme que sí, espero yo con todo el favor de Dios que muchísima gente nos siga a través de las redes y a través de este video se logre realmente el objetivo, que es, como te digo, impactar a alguien que pudo o que puede estar atravesando ese tipo de experiencias. Gustavo, ya para irnos despidiendo, me gustaría a mí que, dirigiéndote hacia la cámara, dejaras tu mensaje final para este tipo de personas que están viviendo lo que tú y yo pasamos y vivimos lejos de la presencia de Dios. Yo no te voy a decir, échale ganas, tú puedes. Creo que esa es una mentira total. Creo que algo que ya sabemos todos es que no podemos parar de consumir. Así que mi consejo para ti que estás consumiendo sería ríndete, brother. Tira la toalla, ríndete, dobla rodilla. No vas a poder. La realidad es que no vas a poder dejar de consumir por tus propias fuerzas. Ríndete. Es lo mejor que puedes hacer.
entregarte y decir, ¿sabes qué? No puedo, ocupo que me ayuden, llévenme a un centro, llévenme a una terapia, internenme, hagan lo que tengan que hacer, es lo mejor que puedes decir el día de hoy en tu proceso. Ríndete. Para las familias, yo creo fielmente que Jesús nunca llega tarde, aunque las circunstancias digan lo contrario. Podemos estar atravesando una situación sumamente complicada, la situación más difícil en casa, con un hogar que se convirtió en una casa de gritos, en un lugar de desesperación. A ti, madre de familia, que tienes que tomarte 3 pastillas para dormir y 2 cafés para despertar. A ti, padre de familia, que trabaja tiempos extra toda la semana para poder sustentar su casa y pagar el centro de rehabilitación. A ti, hermano o hermana, que te toca ver cómo tu familiar se autodestruye por un consumo de drogas. A ti te digo, Jesús nunca llega tarde. Siempre hay la oportunidad de comenzar de nuevo cuando buscamos su presencia y su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Es algo que nos enseña Romanos 12:2. Así que no pierdas la fe. Sigue orando y sigue entregando tu corazón a la presencia de Dios. Hemos llevado tanto tiempo tratando de que Dios lo rehabilite y lo salve, que a veces se nos olvida que a lo mejor primero nos rehabilita y nos salva a nosotros, y por consecuencia nuestro familiar es transformado. Así que busca fielmente la presencia de Dios, dobla rodillas, voltea al cielo y clama que Jesús nunca llega tarde. Agradeciéndote de verdad, Muchas gracias a ustedes. de todo corazón, que hayas aceptado, de parte de la directora Roxana Soto y de cada uno de los que formamos el equipo, ¿no? Pues bien, amigos, ha llegado el momento de dar cierre a este episodio. Agradezco de antemano a todas aquellas personas que nos siguen y que nos ayuden a compartir estos videos para, pues, poder impactar a muchísimas más personas, ¿verdad? Ahí menciónenos, coméntenos cualquier cosa, comentario, sugerencia que quieran hacer. Pueden hacerlo libremente. Y me despido con un versículo bíblico, el cual es Jeremías 33:3, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Muy agradecido con todos ustedes. Mis bendiciones. Nos vemos. Bendecidos para bendecir.